Bienvenidos a otro momento de inspiración y fe para recibir de las manos de nuestro Dios de amor. Hoy quiero hablar acerca del poder de la palabra de Dios para transmitir lo que nosotros necesitamos. En este caso, hoy quiero hablar acerca de la sanidad. Quizá usted está en una situación donde ha sido desahuciado por los médicos, una situación de lo que está haciendo no está funcionando y necesita ese plus, ese extra que le ayude a salir adelante. Damos gracias a Dios por los médicos, por la medicina, por la ciencia, por la medicación, pero hay momentos en que necesitamos llegar a recibir lo que deseamos, esa sanidad, esa recuperación, que no puede venir de otra manera más que recibiéndola de un milagro del Señor. Jesús es nuestro sanador. Jesús no es solo nuestro Salvador, sino nuestro sanador. Jesús sanó por la palabra. Jesús envió la palabra y sanó a personas. Como dice el Salmo 107 en el verso 20. Él envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¡Qué poderosa promesa! Para entender en este día que Jesús, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, así como envió la palabra y sanó a personas y los libró de su ruina, Él puede enviar en este día, por medio de sus promesas, por medio del Espíritu Santo, traerte la impresión de esa palabra que Él envía y te va a sanar y te va a librar de la ruina. Tienes que creer. La Biblia cuenta una hermosa historia de uno de los grandes milagros de Jesús, hecho por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios en Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, hablando ungido por el poder del Espíritu Santo, un día le dijo a un hombre que vino desde lejos porque su hijo estaba gravemente a punto de morir. Jesús le dijo: si tú no ves señales y milagros, no vas a creer. Pero el hombre le dijo: Señor, desciende, ve conmigo a casa antes que mi hijo muera. El hombre quería que Jesús vaya y sanase a su hijo. Pero Jesús, en vez de ir con él, simplemente le dice: ve, tu hijo vive. ¡Qué tremendo! Jesús le da una orden a este hombre. Y con esa orden de ir, le da la seguridad, le da la palabra que lleva la sanidad. Él envió la palabra con este hombre y le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre, dice la palabra del Señor, que fue a su casa porque creyó la palabra que Jesús le dio. Y cuando iba y descendía cerca de su casa, salieron las personas y familiares a recibirle, y lo primero que le dijeron cuando llegó a su aldea es: tu hijo vive. Entonces él, asombrado por esta respuesta, le preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? ¿A qué hora comenzó a desatarse la recuperación? ¿A qué hora algo sucedió que comenzó a revertirse esa necesidad que lo llevó a punto de morir para ahora estar mejor y vivir? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el hombre entendió que esa misma hora del día de ayer fue en la que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él creyó una vez más, y ahora creyó él con toda su familia. Amado, amada, pasar por una necesidad a veces nos deja en una situación donde sentimos desesperación, no sabemos a qué acudir. Hay cristianos que van a los brujos aún porque no saben qué hacer y no saben que Dios puede sanarles. Otros buscan hechicería, otros buscan cosas que le regala la gente, amuletos. Pero sin embargo los creyentes podemos acudir a Dios, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó nuestros órganos, tiene el mismo poder de ayer, de hoy y de siempre para enviar su palabra y sanarnos y librarnos de nuestra ruina. La condición es entender que la palabra no es solamente un sonido, sino que la palabra de Dios tiene poder. Jesús dijo: el cielo y la tierra podrán pasar, mas mi palabra no pasará. Su palabra es eterna. Si Él sanó ayer con la palabra, su palabra tiene el poder hoy para volver a sanar y librarnos de nuestra ruina. Y también tendrá el poder mañana. Lo dice la palabra en Hebreos: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso en este día, si tú estás pasando por una necesidad y estás haciendo tu parte, buscando al médico, cumpliendo tu tratamiento, tomando las pastillas, y todavía las cosas no están funcionando, no te desesperes. A todo eso, añádele la fe en la palabra del Señor. Hay grandes promesas en la Biblia. Una de ellas está en Éxodo capítulo 15, verso 26, donde Dios le dice al pueblo: yo soy Jehová Rafa.
yo soy Jehová, tu sanador. Ellos podían tener la realidad y la certeza de que el nombre de Dios, aún el nombre de Dios, lo más santo que Él tiene, santo su nombre se reveló a ellos como yo soy tu Dios, tu sanador. El que hace que la sanidad sea manifestada, el que hará que la sanidad comience a verse y a sentirse, a manifestarse en tu cuerpo. Hermanos, amigos, Dios no ha cambiado. Él todavía sigue siendo santo y todavía sigue siendo Jehová nuestro sanador. Anímese a decirlo conmigo en este día. Aún en medio de las situaciones difíciles que está pasando, los dolores, diga: Jehová es mi sanador. Hay algo poderoso en repetir la palabra de Dios. La palabra de Dios se desata su poder cuando la decimos también. Dios le había mandado al pueblo que ellos tenían que repetir las palabras, tenían que hablar las palabras, tenían que meditar en las palabras. A medida que meditamos, la ponemos en nuestra boca, en nuestro oído, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestra alma comienza a ser energizada por esa palabra. Comenzamos a pensar en términos de posibilidades. Oh, que Dios nos dé la gracia de poder tomar una promesa del Señor. Y así como aquel hombre obedeció cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, nosotros también tomar la palabra, recibirla e ir con confianza, sabiendo que desde el momento que nos determinamos a creer, algo comienza a suceder. Recuerdo las palabras que está en el libro de Ezequías, cuando Dios le muestra a un profeta un valle lleno de huesos secos, una necesidad tremenda. Era un ejército muerto, todos sus huesos secos y desparramados. Y Dios le hace la pregunta a su profeta, le dice: ¿vivirán estos? Y el profeta le dice: tú lo sabes, tú eres Dios. Y entonces el profeta recibió una orden de Dios, y la orden fue: profetiza, di a estos huesos, mandan estos huesos que vivan. Y la palabra del Señor dice que el profeta obedeció a decir lo que dijo Dios. Y él dijo: huesos secos, así ha dicho Dios. Y dice que cuando profetizó, cuando habló con fe y soltó la palabra para crear un evento en el futuro, hubo un ruido y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Así sucede cuando nosotros tomamos las palabras de nuestro Dios y las ponemos en nuestra boca, y son como una espada de doble filo que corta las ataduras, remueve las maldiciones y trae a existencia el milagro que Dios tiene para nosotros. La palabra del Señor dice: clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé. Busque a Dios en este día. Clame a Dios. Hay una gran diferencia entre buscar a Dios aún en nuestro momento de necesidad. Clame a Dios. Dígale como Pedro cuando estaba al lado de Jesús y en medio de la tormenta, a pesar de tener la fe para caminar sobre el agua, comenzó a hundirse. Él dijo: Jesús, sálvame. Es lo mismo decirle al Señor en este día: Jesús, sáname. Y usted va a percibir la palabra de Dios. Busque una promesa. Lea esta promesa de Jeremías 33 y diga: esto me lo dice Dios a mí. Yo voy a clamar a Dios porque Él me va a responder. Su oído no se ha puesto pesado para no oír, ni su mano se ha cortado para no salvar. Si yo clamo a Dios, Él me va a responder. Y dice la palabra: y yo les revelaré abundancia de paz y de verdad, les curaré, les sanaré y les revelaré medicina en sus cuerpos. Yo absolutamente creo que Dios puede sanar. Yo no puedo sanar, pero sí Él puede sanar. Yo no puedo crear un planeta, pero la palabra de Dios lo ha creado. Yo no puedo enviar la palabra y producir algo en mi propia fuerza, pero con la fe en Dios puedo enviar la palabra, creyendo que la misma palabra que levantó al muerto, que sanó a este joven, que multiplicó los panes y los peces, que hizo grandes milagros, es la misma palabra que nos puede sanar en este día. El gran evangelista Oral Roberts decía que no hay distancias en la oración. Yo creo eso también. Yo creo que podemos orar usted y yo, ahí donde usted está. Hay gente que nos ve desde México, desde Europa, desde Argentina, desde aquí de los Estados Unidos, de Colombia, no sé, de Panamá, de donde usted nos vea. Crea que no hay distancias en la oración. Yo voy a soltar mi fe para orar por usted en este momento. Uno mi fe a la suya, para creer que Dios envía la palabra a través de nosotros. Su palabra nos sana y nos libra de la ruina.
prepárese para recibir en este día. Si quiere extender su mano hacia aquí, extiéndala como señal de fe y de contacto y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo en este día el poder de la palabra, la misma palabra que crió los cielos y la tierra, el mismo aliento de Dios encapsulado en palabras entendibles que me dice que Él es Jesús, mi Salvador, y que Él es Jehová, mi sanador. Yo recibo en este día. Creo como aquel hombre que cuando tú le dijiste: ve, tu hijo vive, tú me dices en este día: sanarás y vivirás. Y amado, yo envío la palabra en el nombre de Jesús. Le habla a tu cuerpo en el nombre de Jesús, tu sanador. En el nombre de Jehová, tu sanador, declaro que algo comienza a suceder. Que lo que no funcionaba tiene que comenzar a funcionar, porque estamos creyendo en aquel que hace que aún los huesos secos se junten al sonido de su voz. Diga conmigo: yo recibo en este día. Yo oro por estos órganos que funcionen, oro por este metabolismo, oro por mi cuerpo que comience a recibir la recuperación y la restauración. Yo busco a Dios en esta necesidad, sabiendo que aquellos que creen en Él nunca serán avergonzados. Recuerde, Jesús nos dice que Él es nuestro Salvador. Y Dios nos dice: yo soy Jehová, tu sanador. Crea en este día, manténgase en expectación de recibir, cumpla todos sus hechos que usted tiene que hacer, tome sus pastillas, su medicamento, pero también crea, añada la fe que energice su cuerpo, que le bendiga en este día, en el nombre de Jesús. Y recuerde, cuando Dios haga ese milagro, háganos compartir ese testimonio para nosotros también gozarnos y ver la fidelidad de aquel que ha prometido ser nuestro sanador y que no nos fallará. Dios te bendiga en este día, en el nombre de Jesús.